Gracias por recordarme. Siempre que ustedes tienen un problema, muchachos, ahí, miren, tienen la característica de que tienen que evaluar, les recuerdo primero cuántos nodos hay en el problema. En este caso, como lo vamos a resolver por el método de nodos, entonces contamos los nodos. Miren, 1, 2, 3 nodos. Este nodo lo vamos a llamar nodo 1, nodo 2. Perdón, hay 4 nodos. A este nodo lo vamos a llamar nodo 3. Y a este nodo de aquí abajo lo vamos a llamar nodo 4. Ahora, imagino que ustedes ya han escuchado previamente el concepto de conexión a tierra. Yo lo estoy utilizando, pero asumo que ustedes ya lo dominan. Pero ¿saben lo que es conexión a tierra? ¿En sí? Los polos. Los polos. Yo no, Lick. Dígame. Yo no sé qué significa. Bueno. Para que ustedes tengan una idea, cuando uno habla de conexión a tierra, se recuerdan que en el ejemplo que hicimos ayer, uno de los nodos yo lo puse a tierra, ¿verdad? Cuando uno habla de tierra, habla que es un punto de conexión neutra. Entonces dice uno, por ejemplo, esta conexión que está aquí está puesta a tierra. Normalmente se nombra así o cualquiera de los dos, ¿verdad? Es como uno identifica la conexión a tierra. Eso significa, muchachos, que esa va a ser nuestra referencia. Significa que donde pongamos eso, en ese lugar donde se pone eso, hay un potencial eléctrico cero. O sea, que si yo mido desde cualquier punto donde hay algún tipo de potencial hacia esto, se va a medir hacia cero. Ya sea que yo esté midiendo desde un punto con un potencial positivo o desde un punto con un potencial negativo. Por ejemplo, si yo mido desde un punto con un potencial negativo, entonces pongo los medidores así de esta forma. Miren. Y aquí tengo un voltaje negativo. Si yo mido desde un punto con un potencial positivo, pongo los medidores de esta forma. Y aquí tengo un potencial positivo, una diferencia de potencial positiva. Ahora, la Tierra, muchachos, se le llama así porque efectivamente la Tierra física, la Tierra en la que ustedes se paran y por la que caminan todos los días, es un potencial cero. La superficie del planeta Tierra mantiene ese equilibrio. Por supuesto, a veces se desnivela dependiendo de ciertas condiciones, ¿va? Pero eso son características especiales. Generalmente, la Tierra tiene potencial cero. Entonces nosotros, para hacer ese punto de equilibrio, físicamente conectamos dispositivos a la Tierra. Por eso se le conoce conexión a tierra. Ustedes se han fijado que en su casa, cuando entran, digamos, las líneas de la conexión trifilar que viene de afuera, de ahí de donde está el contador, una línea va enterrada. No sé si se han fijado en eso. Sí, el polo le decían. Exactamente, es el polo a tierra. Y se hace físicamente eso, se agarra la línea, se escarba, se mete una barra, se hace un cable de conexión y queda enterrado. Para que cuando haya alguna falla de energía, sobre todo cuando haya sobrecorrientes en una instalación residencial, la conexión viaje rápido hacia el punto de equilibrio, que es el punto cero. Entonces a eso se le conoce con el nombre de conexión a tierra. Ustedes han escuchado hablar que en los carros, cuando ustedes tienen todas las conexiones, dice, bueno, el chasis está conectado a tierra. ¿No se han escuchado ese comentario? No. Bueno. Los automóviles también tienen un punto a tierra porque tienen equipo eléctrico. En todo lugar donde hay equipo eléctrico, hay un punto de referencia a tierra. Cuando son dispositivos móviles, como los automóviles, entonces normalmente tienen lo que se conoce como una tierra virtual. Ese ya es otro concepto un poquito más avanzado. De momento solo les voy a decir que es algo parecido a esto. Es más, hay dispositivos, como por ejemplo los camiones que cargan combustible, que tienen tanques sellados para llevar combustible, no tienen
un solo tanque, sino que tienen, o sea, por dentro no es una sola protección, sino que tienen tanques separados para enfriamiento, para evitar carga. Entonces, la parte externa del tanque suele cargarse. Cuando van a descargar, normalmente esos tanques vienen los que van a hacer la descarga y agarran una cadena, la conectan a la parte externa del tanque y la tiran al suelo. Eso se llama conexión a tierra porque se cargó la parte externa del tanque. Y imagínense combustible con posiblemente una diferencia de potencial ionizada, ahí puede haber una chispa, pues. Entonces, ese tipo de cosas son la conexión a tierra. Nosotros, para analizar circuitos, usamos el mismo concepto. Donde ponemos la referencia en el análisis de nodos, va a ser nuestro punto de referencia de potencial cero. Y en la realidad, posiblemente se va a hacer así. Posiblemente en el circuito que ustedes tengan, va a tener una conexión aterrizada, ¿verdad? Por eso es que nosotros la llamamos, o trabajamos con las conexiones a tierra, muchachos. Entonces, para trabajar por el método de nodos, primero escogemos los nodos. Miramos cuáles son los nodos. 1, 2, 3, 4. En este problema tengo 4 nodos. Después, escogemos uno de ellos como referencia, como tierra. Puede ser cualquiera, muchachos. Eso es independiente. ¿Cuál escogerían ustedes ahí, así como está? El cuarto. Vaya, pues. Eso significa, fíjense bien, una vez que se escoge, por ejemplo, lo vamos a poner aquí, el cuarto. Una vez que se escoge, significa que en ese punto el potencial es cero. Y que cuando yo esté midiendo mis valores de los nodos, los voy a medir hacia ese punto. El medidor lo puedo medir aquí de arriba, miren, pero el de abajo queda en la referencia. Eso es para que los voltajes tengan un punto común de comparación. Si yo encuentro las corrientes así, voltaje sobre resistencia, es porque los voltajes están hacia ese punto. Ahora, muchachos, lo siguiente que viene es trabajar con cada nodo. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones de nodo. Por ejemplo, como lo que yo ando buscando es, por el método de nodos, encontrar precisamente este voltaje. El voltaje que está de aquí a tierra, el voltaje que está de aquí a tierra y el voltaje que está de aquí a tierra. Una vez que encuentre cada uno de esos voltajes, puedo encontrar cualquier incógnita del circuito. Por eso, entonces, toca trabajar encontrando las ecuaciones, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer entonces de entrada es plantear las ecuaciones aquí en el nodo. En este nodo, fíjense bien, puedo nombrar las corrientes como yo quiera o puedo utilizar, por ejemplo, esta corriente que ya se llama IX. Puedo trabajar con otra corriente aquí, o sea, puedo hacerlo como yo quiera. En mi caso, aquí específicamente, no es necesario que hagan esto, no es obligatorio, pero yo lo voy a hacer así. Aquí ustedes tienen que agarrar su propio, digamos, su propia característica. Yo voy a trabajar en el nodo 1, miren. Significa que voy a plantear las ecuaciones. Cuando yo tengo resistencias, voy a poner las corrientes saliendo. Pero esta, que es una fuente, la voy a dejar así como está. Como ya miramos ayer cómo se definen las corrientes, ya no voy a nombrarlas hoy porque ya tengo, digamos, esa experiencia de trabajar con las corrientes. Yo sé que lo que voy a aplicar es la ley de corrientes de Kirchhoff. Por lo tanto, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. La corriente que tengo entrando es esta, miren, entrando al nodo, 3 amperios. Entonces pongo, bueno, la suma de las corrientes que entran es igual a 3 amperios.
es igual a la suma de las corrientes que salen. Yo puse saliendo esta y ahí se acaba mi conteo. Esta corriente, si ustedes se fijan, va de este nodo hacia este nodo. Y ya miramos cómo definimos las corrientes, ¿verdad? Como el voltaje del nodo en el que salen menos el voltaje del nodo hacia el que llegan dividido entre la resistencia. Entonces, la suma de las corrientes que entran, o sea, 3 amperios, es igual a una de las corrientes que sale ahí, que es voltaje de nodo 1 menos voltaje de nodo 3, dividido entre la resistencia, que sería 4 ohmios, más esta otra corriente que viene aquí, miren, voltaje de nodo 1 menos voltaje de nodo 2, dividido entre la resistencia. Y ahí tengo planteada ya, miren, la primera ecuación. Recuerden que el método de nodos es un método donde nosotros sumamos corrientes para encontrar voltajes. Entonces, ahí está la primera ecuación. Por supuesto, lo más conveniente es ya irla dejando en forma, digamos, de sistema de ecuaciones. Ahí tengo 3 variables, B1, B2 y B3. Entonces, lo puedo dejar ya en base a esas variables. Y pongo B1 por 1/2 más 1/4 menos 1/2 por B2 menos 1/4 por B3 es igual a 3. Yo ya sé que estos son voltios y que aquellos son amperios. Ahí queda esa forma. Ya tengo mi primera ecuación puesta de forma que ya puedo considerar mi sistema de ecuaciones, ¿verdad? Trabajé con el primer nodo. Vamos ahora con el segundo nodo. Con el segundo nodo voy a hacer lo mismo. Para que todo me salga práctico, cuando lo que tenga son resistencias, voy a considerar las corrientes saliendo. Miren, esta más esta más esta. Entonces voy a definirlas así. Ya no necesito nombrar las corrientes porque, como les digo, ahorita ya agarramos de experiencia ayer, ¿verdad? Ya sabemos cómo se calculan. Esta que viene para acá es voltaje 2 menos voltaje 1 sobre 2. Recuerden que ahora estoy trabajando como mi referencia el voltaje 2, ¿verdad? Más, miren, voltaje 2 menos voltaje 4 sobre 4. Aquí lo pongo menos voltaje 4 para que nos acostumbremos. Yo ya sé que el voltaje del nodo 4 son 0 voltios. O sea, perfectamente pude haber puesto desde el principio solo voltaje 2 sobre 4, ¿verdad? Pero bueno, ponemos así. Más esta corriente que viene aquí, que sería voltaje 2 menos voltaje 3 sobre 8 ohmios. Cuando ya sumé las 3 corrientes, en este caso, como las puse todas saliendo, entonces la suma de las corrientes que salen es igual a la suma de las corrientes que entran. No puse ninguna entrando, entonces es igual a 0. Nuevamente, sustituyendo, yo ya sé que esta corriente, ve que este voltaje 0, porque es mi referencia, y mi referencia es de potencial 0, entonces puedo poner menos 1/2 de voltaje 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8 voltaje 2 menos 1/8 de voltaje 3 es igual a 0. Y aquí tengo ya mi segunda ecuación. Así es como uno trabaja. En el tercer caso, aquí es donde tenemos la fuente dependiente. Ya van a ver ustedes que vamos a necesitar otra ecuación, aparte de la que vamos a plantear. Y es por esto. Trabajando en el nodo 3,
Nuevamente, con referencia a mi nodo 3, voy a poner estas dos corrientes saliendo. Esta, como es una fuente, la voy a dejar con el sentido que tiene, porque es una fuente. Pero aquí, miren, también está saliendo. Entonces, este voltaje, esta corriente que viene aquí es voltaje 3 menos voltaje 1 entre 4. Más voltaje 3 menos voltaje 2 entre 8. Voltaje 3 menos voltaje 2 entre 8, más como esta corriente va saliendo y por esta rama solo puede haber esa corriente porque esa es una fuente. Entonces, más, miren, 2 y X es igual a 0. Y aquí es donde tengo que buscar la otra ecuación, porque tengo un sistema de 3 ecuaciones, pero tengo 4 incógnitas. Por lo tanto, necesito otra ecuación. Y esa ecuación sale del comportamiento de la fuente dependiente. Fíjense bien. Nosotros miramos qué cosa es IX. IX es la corriente que va del nodo 1 al nodo 2. Ya la tengo definida allá, ¿verdad? Pero la puedo volver a definir acá. Entonces digo yo, bueno, de ahí sale mi otra ecuación de IX. IX, entonces, miren, es la corriente que viene hacia aquí. O sea que voltaje 1 menos voltaje 2 entre 2, porque va en este sentido. Voltaje 1 menos voltaje 2 entre 2. Eso es la corriente IX. Esta corriente que viene aquí. Eso significa que este valor yo lo voy a sustituir aquí en vez de este. Para plantear esta ecuación. Entonces digo yo, bueno, significa que en esta ecuación lo que voy a tener es voltaje 3 menos voltaje 1 sobre 4 más voltaje 3 menos voltaje 2 sobre 8 más 2 IX. O sea, más 2 por IX que vale voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2. Y esto es igual a 0. Ahora sí, visto desde esa forma, ya dejé solo mi sistema de ecuaciones con B1, B2 y B3. Como el nodo 4 es de referencia y tiene potencial 0, allí no planteo ninguna ecuación. Esa es la ventaja, ¿verdad? Cuando se trabaja con nodos. Uno de los nodos, al ser referencia, deja de ser un nodo de trabajo. Pero los demás voltajes están medidos hacia esa referencia. Miren. Allí tengo, ¿ves? Entonces ahora tengo que despejar esta ecuación, ¿verdad? Vamos a ver cómo quedaría. Este 2 se elimina con este 2, entonces queda B1 menos B2. Aquí tengo B1 positivo y aquí tengo menos B1 sobre 4. Entonces sería 1 menos 1/4 por B1. Aquí tengo menos B2 y aquí tengo menos B2 sobre 8. Entonces sería menos 1/8 más 1 por B2, despejando de ahí, miren. Y aquí tengo B3, ¿verdad? Más 1/4 más 1/8 por B3. Y esto es igual a 0.
Ahora, tengo un sistema en el cual tengo 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas. Hasta aquí, muchachos, la aplicación es de conocimientos de circuitos 1. Como ustedes resuelven ese sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ya no es de circuitos 1. Eso lo vieron en otras clases. Podemos poner Entonces, solo la solución entonces. ¿perdón? En la evaluación podemos poner solo la solución entonces del sistema. Exactamente, plantean eso y ya me dan la respuesta. Olvídense, recuerden que para eso son las clases previas. El método más simple que yo les voy a dar es agarren una calculadora y trabajen, ¿no? ¿Verdad? ¿Para qué van a perder? No creo que se vayan a poner a hacerlo a mano. Sinceramente, pierden mucho tiempo. Es más, si tienen ahorita un sistema de resolver matrices, me lo deberían de resolver para ver cuánto quedan B1, B2 y B3. Por supuesto, yo lo estoy poniendo así. Podemos plantear la ecuación y la podemos poner de forma matricial así de esta forma. ¿Ve? Por ejemplo, 1. Un cuarto es 0.25, un medio es 0.5. Entonces sería 0.75 B1 menos 0.5 B2 menos 0.25 B3 es igual a 3. Esa es la ecuación 1. La ecuación 2 es menos 0.5 B1 ya miramos que un medio es 0.5 más un cuarto que es 0.25 es 0.75. Un octavo, ¿cuánto es? Es 0.125, ¿va? Entonces, ¿cómo quedaría aquí? 0.75 más 0.125. $0.875. 875 B2. Y aquí un octavo sería menos 0.125 B3 igual a 0. Eso es un octavo a 0.125, no lo hice mal. Ahí confírmenme ustedes. Aquí tienen la ecuación 3, miren que es esta que está acá. 1 menos un cuarto son 3 cuartos. 3 cuartos es 0.75, ¿verdad? Un octavo más 1 son 9 octavos. 1.125, ¿verdad? Menos 1.125 B2. 0.25 más 0.125 es 0.375, ¿verdad? Confirmen siempre, muchachos. No voy a hacer que me equivoque yo en algo ahí. Así queda. Yo ahorita lo hice todo de forma así práctica, pero ustedes tienen las calculadoras a mano ahí. Confirmen de que no me equivoqué en algún dato. Sí, sí, está bien. Perfecto. Está bien. Una vez que tienen la matriz, denme la respuesta, muchachos. ¿Cómo la trabajan? Sinceramente, para eso llevan clases previas, ¿va? Para aprender a saber qué significa. Entonces, métanlo ahí en una solución. Si tienen calculadora que resuelve matrices, qué bueno, ¿verdad? Si no tienen calculadora que resuelva matrices, hay varios programas que los pueden subir al celular. O pueden meter una de las calculadoras o sistemas matrices online en la computadora. Hay tantas formas de resolverlo, pues. Lo que sí les aconsejo que no se pongan a hacerlo a mano, tarda mucho. B1 es igual a 24 quintos. B1 es igual a 24 puntos, perdón, 24 quintos, 24.5 le iba a poner. ¿Qué le parece? 24 quintos, ¿cuánto es en decimales? 4.8. 4.8. 8. 4.8 voltios. B2. 12 quintos. Perfecto. 12 quintos, que es igual a 12 quintos.
Casi no le 2.4. escuché. 2.4. Sí. B3. Menos 12 quintos. Menos 12 quintos, que es igual a menos 2.4. Ahora, muchachos, una vez que tengan los valores, hay varias cosas que es importante que hagan. Una de ellas es que los subrayen para saber dónde están cuando los están buscando, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes están escribiendo en varias hojas de papel, llevan secuencial y no se recuerdan, nos dejaron el valores, cuando lo tienen subrayado, miren, ligerito los ubican. La otra cosa es que agarren esos valores y métanlos para ver si les cumplen las ecuaciones, porque a veces comete uno cuando está metiendo los datos algún error de dedo y les queda otro valor. Entonces solo salgan de dudas. Consejo que les doy siempre. Metan esos valores y comprueben alguna de las ecuaciones a ver si les da. Ya que lo metí en un programa donde lo verifica después. Ah, perfecto. Cheque, ¿verdad? Miren. Yo les digo porque me sucede que, por ejemplo, aquí vienen, todo está bueno, pero aquí en vez de poner .875, de repente se equivocaron y en vez de poner un 8 aquí pusieron un 6, .675. Ya las respuestas. Entonces, después, agarran la matriz original, porque si usted, por ejemplo, aquí en vez de ponerle .875, le puso .675, las respuestas van a cumplir para esa matriz que usted metió, pero no es para la matriz de la que estamos hablando. Entonces, si su programa lo comprueba automáticamente sobre la matriz que metió, siempre le va a dar bien. Lo que tiene que hacer es con los valores comprobar las ecuaciones planteadas. ¿Me entiende? La tercera sí se cumple. Ah, bueno. Ese tipo de situaciones. Porque imagínense que usted lo metió de dedo y aquí en vez de poner .8 puso .6. Y usted lo metió rápido y no se fijó, ¿verdad? Entonces después, consejo que les doy siempre, ¿verdad? Ahí tenemos los valores. Ya con eso, muchachos, podemos encontrar cualquier dato del circuito que nosotros querramos. ¿Quieren encontrar la potencia en esta resistencia? Bueno, fíjense bien, aquí aclaremos algo. Hay otra cuestión que es importante que tienen que entender. Si yo les dijera, ¿cuál es la potencia que entrega esta resistencia? ¿Qué respuesta me darían? De esta fuente de 3 amperios. De 0. La potencia. ¿Cuál es el voltaje en las terminales de esta fuente? El voltaje 4.8 sería. exactamente que está de aquí a aquí. Ahora, si yo les dijera cuál es la potencia que entrega esa fuente, ¿qué me dirían? El producto de 3 por 4.8. Esa es la respuesta lógica. Si yo les dijera que está mala esa respuesta, ¿por qué creen ustedes que está mala? Porque hay otra fuente también. Exactamente, ahí está levantando con el análisis. Resulta que para que este voltaje que esté aquí sea 4.8 voltios, también contribuye esta corriente, esta fuente que está acá. Todo lo que ustedes están encontrando son producto de la contribución de ambas fuentes. Entonces, este voltaje en estas terminales que vale 4.8 voltios es debido a esta fuente y debido a esta fuente. Por eso, de un solo no pueden encontrar la potencia exclusiva que entrega esta fuente. Ahora, si yo les dijera la potencia de este nodo, entre estos nodos, allí sí. Porque la potencia entre estos nodos es el producto de esa corriente por ese voltaje.
Pero eso no es lo mismo que decir la potencia que entrega esta fuente. Hay un concepto que se llama superposición, que lo vamos a ver en la siguiente semana de clase que tengamos. Y allí van a entender el por qué se calcula después por aparte cada fuente para encontrar cuál es la contribución de cada una de ellas. Miren, yo quiero encontrar cualquier dato. Imagínense que yo quiero encontrar cuál es la potencia consumida, porque en este caso, en los elementos pasivos, que son las resistencias, sí puedo encontrar valores totales. Yo puedo encontrar, por ejemplo, cuál es la potencia consumida en la resistencia de 8 ohmios. Fácil. Encuentro el voltaje en esa resistencia, ya sea de aquí a aquí o de aquí a aquí, no importa en qué sentido lo encuentre. ¿Por qué no importa en qué sentido encuentro el voltaje? Va a ser el mismo con signo diferente. Exactamente, y va al cuadrado. Entonces no importa si es positivo o negativo, va al cuadrado. Y como lo que estoy encontrando es la potencia consumida por la resistencia, entonces eso lo puedo. Para eso, muchachos, voy a borrar la ecuación 1. Espero ustedes ya la tengan copiada. Vamos a borrar aquí la ecuación 1. Y les digo yo, bueno, el voltaje en esta resistencia lo voy a encontrar del punto 3 al punto 2. El voltaje, entonces, la potencia en la resistencia aquí, la voy a llamar potencia 1 por darle un nombre. Potencia 1 es igual a voltaje 3, fíjense bien, menos voltaje 2. También pude haber puesto voltaje 2 menos voltaje 3, eso es indiferente. Al cuadrado sobre 8 ohmios. De hecho, lo voy a poner aquí, es igual a voltaje 2 menos voltaje 3 al cuadrado sobre 8 ohmios. Cualquiera de los dos me va a dar la misma respuesta. Entonces, voltaje 3 lo había encontrado, era menos 2.4 voltios. Menos 2.4 voltios. Recuerden que el voltaje 3 es el voltaje que está considerado desde esta terminal hacia la referencia. Así ve. Como mi referencia positiva está aquí, por eso ese voltaje queda negativo. Menos 2.4 dice menos voltaje 2 y voltaje 2 vale 2.4, o sea, menos 2.4 menos 2.4 elevado al cuadrado sobre 8. Entonces, la potencia absorbida por esa resistencia de 8 ohmios es menos 4.8 al cuadrado sobre 8. ¿Cuánto da eso, muchachos? 2.88. Entonces, esto es un ejemplo de cómo ustedes pueden encontrar cualquier dato del circuito una vez que resolvieron las ecuaciones de nodo. Es igual como cuando trabajen con mallas. Encuentran las corrientes de mallas y pueden... Vamos a ver, dice, y si quitamos las grunts dependientes para hacer el análisis solo de la fuente independiente. Por supuesto, cuando miremos, aquí viene el asunto, muchachos. Hay algo que es importante que sepan. La pregunta de él es importante. Cuando miremos superposición, se van a dar cuenta que las únicas fuentes que se quitan son las independientes. Las dependientes nunca se hacen cero, nunca se quitan. ¿Alguna idea de por qué? Algo que crean por lo que siempre es necesario dejarlas. Porque si no se Porque haría depende de otra cosa. Sí, alguien comentó, ¿al final se daría qué? Bueno, alguien dijo, al final se daría y no le terminé de escuchar. También el otro compañero dijo, porque depende de otra parte. Sí, la razón básica es porque esta fuente es un elemento del circuito, no es algo externo. Esta fuente es independiente, es algo externo. Lo externo yo lo puedo quitar, pero lo que es parte del circuito no lo puedo quitar porque estoy alterando el circuito. Cuando se acabe el enlace, muchachos, se vuelven a meter, ¿verdad?
para terminar de ver un poquitín más. Entonces, esto, la fuente es parte del circuito. No la puedo quitar. Pero esta, que es fuente independiente, este es un dispositivo externo, muchachos. Por eso puedo quitarla.